Un número creciente de personas cree que es como un poderoso guiño del universo que nos dice que sí, que estamos en el camino correcto. También se cree que es una forma de guía del ser superior, una manera de mostrarte a dónde ir y qué hacer a continuación en tu vida. La sincronicidad revela la conexión significativa entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. ¿Sigues viendo los mismos números, colores, palabras o imágenes repetidas todo el tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Te estás volviendo loco? Afortunadamente, la respuesta es no. No te estás volviendo loco. En realidad estás experimentando un fenómeno llamado sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Es un término originalmente acuñado por el psicólogo Carl Jung. Se refiere a las coincidencias significativas que ocurren en tu vida. Cuando experimentas esto, tienes experiencias que parecen demasiado significativas como para ser simples encuentros casuales cotidianos. La sincronicidad puede manifestarse en un sinfín de formas. Los tipos más populares incluyen nombres, números, palabras, símbolos y eventos. ¿Cuál es el propósito de la sincronicidad? Un número creciente de personas cree que es como un poderoso guiño del universo que nos dice que sí, que estamos en el camino correcto. También se cree que es una forma de guía del ser superior, una manera de mostrarte a dónde ir y qué hacer a continuación en tu vida. Formas comunes de sincronicidad. Estar atentos a la sincronicidad es diferente para cada uno de nosotros. Es tan única como las necesidades y los deseos de las personas. Parece haber algunas categorías comunes. Los veremos a continuación. Ver números repetidos. Estar pensando en algo y luego te sucede. Estar en el lugar indicado, en el momento correcto. Soñar con personas, animales, lugares y luego verlos repetidamente en la vida real. Ver símbolos repetidos, como el signo de infinito, el triángulo, el árbol de la vida, etc. Diferencia entre serendipia y sincronicidad. Serendipia es cuando sucede algo bueno accidentalmente. Por ejemplo, es posible que necesitemos efectivo para pagar algo inesperado y encuentras un billete en el bolsillo de la chaqueta que nos acabamos de poner. Por otro lado, la sincronicidad no es solo una experiencia única de buena suerte. Es una serie de eventos que parecen ser de naturaleza altamente simbólica y significativa. Es el camino que nos lleva hacia un nuevo destino. Muchas personas ven la sincronicidad como una lección, afirmación o mensaje de la vida. Un ejemplo es escuchar el mismo nombre una y otra vez, en libros, en la televisión, en las matrículas, en los sueños, y luego descubrir que es el nombre de una calle donde finalmente encuentras la casa de tus sueños. Aquí hay algunos ejemplos. Escuchar a un par de extraños hablar sobre algo que es de gran importancia para tu propia vida. Recibir el mensaje exacto que más necesitas en el momento correcto, por ejemplo, si está pasando por un divorcio, depresión, traición, un cambio importante en la vida, etc. Conocer a la persona correcta en el momento exacto, por ejemplo, un compañero, amigo, maestro, etc. Ver los mismos símbolos o imágenes repetidos en todas partes, por ejemplo, en revistas, en comerciales, en edificios, en tatuajes. Mirar el reloj exactamente a la misma hora del día durante muchos días, y ver 11 y 11, 14 y 14, 23 y 23, 2 y 22, etc. Señales recurrentes que parecen llevarte a un lugar especial, por ejemplo, su trabajo ideal, hogar, relación. Escuchar la misma canción repetida muchas veces en circunstancias inusuales. Alineaciones extrañas de fechas de nacimiento entre amigos, parejas, etc. ¿Cuántas de estas experiencias has tenido? Teorías, de escépticos a creyentes. ¿Qué es exactamente? Examinemos algunas de las visiones populares del mundo sobre esto. Los hindúes creen que es una manifestación de Brahman o la conexión fundamental de todos los seres vivos dentro del universo.
Los economistas conductuales la clasificarían como una forma de sesgo de confirmación. Por ejemplo, si te dicen que busques automóviles amarillos, comenzarás a ver muchos más de los que inicialmente pensaste que existían. Los físicos cuánticos la atribuyen a la mente no local, o conciencia universal. Los escépticos llaman sincronicidad a apopenia o la práctica de ver conexiones y patrones en datos aleatorios y o sin sentido. Todos los días, la gente espiritual cree que es una señal de su ser superior o alma. Los psicólogos, particularmente aquellos que siguen las teorías junguianas, creen que la sincronía proviene de la mente inconsciente y del inconsciente colectivo. Cualquiera que sea la causa, la sincronicidad es demasiado común y una experiencia demasiado intrigante como para pasarla por alto o descartarla y olvidarse rápidamente. Como el autor de You Are Not So Smart, David Crane concluye, solo recuerda que el significado viene solo desde dentro. La única persona que puede entender por qué ocurre una experiencia sincrónica y lo que significa es usted, que crea la sincronicidad. Las explicaciones comunes para los orígenes de esta incluyen los siguientes. La mente inconsciente. Recibimos mensajes de advertencia en nuestros sueños, entonces, ¿por qué no podemos recibirlos también en la vida de vigilia? Nuestra mente inconsciente influye mucho en nuestro comportamiento y al mismo tiempo, también puede comunicarse con nosotros. Los signos y presagios son la forma en que la mente inconsciente nos guía. Armonía de la energía. Como todo consiste en pequeños átomos vibrantes, también conocidos como energía, podría ser una manifestación de la armonía global ambiental, donde las frecuencias y vibraciones del momento se sincronizan en perfecto equilibrio, o unidad, produciendo tales experiencias misteriosas. Ley de la atracción. Esta teoría establece que los buenos y malos eventos en la vida son causados por sus pensamientos y sentimientos. Así, lo similar atrae a lo similar, lo que posiblemente explicaría por qué ocurre la sincronicidad. Habilidades psíquicas. También se cree que es una manifestación de habilidades psíquicas donde, por ejemplo, intuimos que cierta persona nos amará o sucederá un evento significativo, y lo hace. ¿Cómo dar la bienvenida a más sincronicidad en tu vida? Cuando permaneces conectado a lo divino, ella te hablará en patrones y conexiones, signos y sincronías, y todo tipo de regalos en la vida. Cuando la magia emerge a la superficie de tu conciencia, sabes que eres bendecido. Hace la vida una aventura salvaje. También es una fuente de fuerza increíble, que viene a ti cuando más lo necesitas. Abre comillas dobles. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la sincronicidad en tu vida de este momento es un mensaje disfrazado? Si eres escéptico o no, te animo a que actúes y veas a dónde te llevan. Acogerla en tu vida es simple. Aquí hay algunas prácticas básicas y cambios de mentalidad para adoptar. Sé consciente. Practica el estado de alerta y presta atención al momento presente. Sé abierto y receptivo. Mantén una perspectiva abierta hacia la sincronicidad. Esto mejorará su receptividad hacia tal experiencia. Sé humilde. A veces lo que deseas o crees que es mejor para ti no lo es. Aprende a tener un control muy flexible de tus deseos. De esta manera, no te impondrás a la vida, pero permitirás que la vida se imponga a ti, en forma de sincronicidad. Sé confiado. Confía en que aparecerá en tu vida y, cuando lo haga, confía en tu intuición y sigue los caminos que le presentan. Cuando aprendes a confiar en ti mismo, también aprendes a confiar en la vida. Sigue tus instintos. Escucha lo que te dice tu instinto. Tu mente inconsciente es vasta, ilimitada y extremadamente sabia. Se nos abren puertas todo el tiempo y cuando escuchamos nuestros instintos, podemos verlas activamente. ¿Cómo interpretarla así que últimamente has tenido un aumento en las sincronías? Tal vez te preguntes qué significa y cómo puedes interpretarla correctamente.
Al aprender a interpretar correctamente los signos y presagios que aparecen en tu vida, podrás saber cuándo estás en el camino correcto, cuándo estás tomando las decisiones más acertadas y cuándo estás viviendo alineado con tus necesidades y valores más profundos. A veces, anuncia nuevas puertas u oportunidades que pueden abrirse en tu vida. Otras veces, simplemente está tratando de enseñarte una lección, por ejemplo, para dejar de perseguir la relación trabajo en el que has puesto tu corazón porque no funcionará. Estas son algunas de las formas más precisas para interpretarla. Medita y ve hacia adentro. Pregúntate, ¿qué significa? Espera a que las imágenes, sentimientos o palabras entren en tu mente. Si todavía tienes dudas, repite la misma práctica 3 veces y observa qué respuestas obtienes. Sintoniza tu cuerpo. Tu cuerpo es un depósito de sabiduría y te dirá la verdad sin importar lo que tu mente intente hacerte creer. Cuando creas que sabes lo que significa, sintoniza tu cuerpo. Te dan escalofríos o sensaciones de expansión. Si este es tu caso, es probable que hayas encontrado la explicación correcta. Si por otro lado, tu cuerpo no experimenta ningún cambio notable, probablemente no hayas encontrado la respuesta correcta. Usa un péndulo. La radiestesia del péndulo es una forma poderosa de obtener una respuesta directa de tu mente inconsciente. Simplemente obtén un péndulo en la mano y hazle una pregunta que exija una respuesta si no. Por ejemplo, puedes preguntar, comillas, ¿esta sincronicidad significa que esta relación es adecuada para mí? Encuentra patrones. Una manera fácil de interpretarla en tu vida es encontrar patrones en su comportamiento. ¿Qué problemas o preguntas han surgido mucho en mi vida en este momento? ¿Cuál ha sido la mayor fuente de ansiedad, frustración con la que he estado lidiando? A menudo surge cuando necesitamos respuestas y soluciones. Encuentra los patrones y relaciónalos. Explora el simbolismo. A menudo, es la naturaleza simbólica, por ejemplo, el perro negro que sigues viendo en tus sueños y en la vida normal, que simboliza la negatividad, malas elecciones, el número repetitivo 1 que simboliza ser el número 1. ¿Hay algún aspecto simbólico presente en tu sincronicidad? Si es así, ¿qué significa para ti? Puedes consultar un diccionario de símbolos o buscar los significados en línea. Pero recuerda, el significado más importante es el que creas y crees. Usa un oráculo y las cartas del tarot. El renombrado psicólogo Carl Jung comentó una vez sobre el método de adivinación chino del I Ching. Durante más de 30 años me he interesado en esta técnica o método de exploración del inconsciente, porque me ha parecido de una importancia poco común. Gracias al I Ching, Jung desarrolló su teoría que él acuñó de sincronicidad. Estoy seguro de que si Jung estuviera hoy vivo, creería lo mismo sobre el oráculo y las cartas del tarot, que en mi opinión, son mucho más accesibles. Una de las formas más fáciles de interpretarla es consultar un mazo de oráculo o tarot. Puedes leer intuitivamente y prestar atención a los sentimientos que surgen dentro de ti. Antes de sacar cartas siempre es mejor aterrizar y centrarse preferiblemente a través de una meditación. Puedes realizar una pregunta. Luego, barajea las cartas y detente cuando intuitivamente sientas la necesidad de hacer una pausa. Tira de la carta desde la parte superior del mazo y dale la vuelta. Presta atención a los sentimientos que obtienes de la imagen, es positiva y acogedora o antipática y negativa. Según el tipo de carta que recibas, tendrás tu respuesta. También puedes usar las cartas del tarot y el oráculo para mucho más que simples respuestas de sí no. Pueden ayudar a revelar el significado central de la sincronía que estás experimentando. Escucha tus sueños. Tus sueños revelan mucho sobre las sincronicidades que te ocurren en la vida. Son el lenguaje de la mente inconsciente.
Puedes intentar analizar pasivamente tus sueños o tratar activamente de incubar o crear sueños que ayuden a responder tu pregunta. Para practicar la incubación de los sueños, piensa en la sincronía que ha estado ocurriendo en tu vida últimamente aproximadamente media hora antes de acostarte. Escribe tu pregunta o dibuja una imagen que simbolice tu sincronicidad y colócala debajo de la almohada. Esto ayudará a preparar a tu inconsciente para darte respuestas durante tus sueños. Al despertarte por la mañana, registra tus sueños en un diario. Haz esto durante una semana y ve qué patrones surgen. Prueba una de las técnicas anteriores con la que te sientas más atraído. Si pruebas demasiadas, puedes sentirte abrumado. Las sincronicidades son unos misteriosos y hermosos sucesos que ocurren espontáneamente en nuestra vida. Pueden ayudarnos y guiarnos para abrir los ojos a nuevos potenciales que no sabíamos que existían.